La semana pasada, el mundo miraba con pavor las imágenes de lo que estaba ocurriendo en los Estados Unidos, en el lugar donde se hacen las leyes de este país. Bien podría decirse desde la perspectiva del pueblo remanente, en el posible lugar donde en un futuro cercano se hará la ley dominical. Me refiero al Capitolio, donde se reúne el Congreso más poderoso del mundo. Las imágenes dieron la vuelta al planeta, mostrando el descontento de las masas seguidoras del presidente Donald Trump, que se negaron a aceptar su derrota electoral. Y después de escuchar a su líder decir: nunca concederemos la derrota, Estados Unidos exige la verdad, caminaremos hasta el Capitolio y estaré allí con ustedes, sus partidarios partieron inmediatamente a manifestarse violentamente, dando como resultado un saldo de 5 muertos. Y así el país, que muchos han visto como modelo de democracia, en un abrir y cerrar de ojos, dio muestras de una anarquía, sumiendo a la nación en una crisis política sin precedentes. Pero, ¿qué deberíamos ver nosotros en estas manifestaciones de violencia? ¿Cuál es la lectura que nosotros deberíamos hacer de esto? Mis hermanos, que no cabe duda que se está cumpliendo lo que dijo Jesús, que estamos viviendo como en los días de Noé. Abramos la Biblia en Mateo capítulo 24, versículo 37 al 39. Mateo 24, versículo 37 al 39. Dice la Escritura: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Interesante. Jesús dice, como en los días de Noé. ¿Y cómo estaba el mundo en los días de Noé? Vamos a Génesis capítulo 6, versículo 11 y 13. Génesis capítulo 6, versículo 11 y 13. El verso 11 dice: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena ¿de qué? De violencia. Y el verso 13 dice: dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena ¿de qué, hermanos? De violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Jesús dice que antes de su venida, el mundo estará como en los días de Noé, que comían y bebían. Y Génesis aquí nos acaba de decir que el mundo en los días de Noé estaba lleno de violencia. ¿Qué tuvo que ver el comer y el beber
con la violencia para que Jesús nos llame la atención a eso. El don profético dice lo siguiente en Patriarcas y Profetas, página 79. Que Dios no condenó a los antediluvianos porque comían y bebían. Les había dado los frutos de la tierra en gran abundancia para satisfacer sus necesidades materiales. Su pecado consistió en que tomaron estos regalos sin ninguna gratitud hacia el dador. Y se rebajaron entregándose desenfrenadamente a la glotonería. Comer y beber no es malo. El asunto fue que ellos en el comer y el beber se entregaron desenfrenadamente a la glotonería. ¿Qué quiere decir la palabra glotonería? Quiere decir intoxicación, quiere decir embriaguez, quiere decir la condición del que está saliendo de una borrachera, quiere decir embotamiento y vacilación. Pero ¿cuándo es que se llega a todo eso? Bueno, cuando uno se excede, cuando uno abusa en el comer y el beber. O dicho de otra manera, cuando nos volvemos intemperantes. ¿Y a qué llevó los antediluvianos cuando cayeron en ese estado? Que nos siga diciendo el don de profecía en el manuscrito 24 de 1891. Que la complacencia del apetito, dice, y de las bajas pasiones hizo que sus pensamientos fueran completamente corruptos. Los antediluvianos, dice, eran esclavos de Satanás, guiados y controlados por él. Rindieron culto a la complacencia egoísta, comiendo, bebiendo, divirtiéndose, y noten, y recurrían a actos de violencia y crimen si se coartaban sus deseos y pasiones. La tierra estaba llena de violencia, guerra, crimen, asesinato, estaban a la orden del día. Y así también será antes de la venida de Cristo. Mis hermanos, ¿qué advertencia es esto para nosotros ahora? Pues miren ustedes hasta dónde nos puede llevar la complacencia desenfrenada del apetito. Hasta ser, dice, esclavos de Satanás. Hermanos, y qué tremendo. Dice que cuando eso ocurre, no solo se hace esclavo de Satanás uno, sino que cuando no se le complacen, dice, sus deseos y pasiones, se llega hasta cometer actos de violencia y crimen. Es de ponerle atención, hermanos, a esto de cómo nosotros manejamos el asunto de los apetitos en todas las áreas, pero en el comer y el beber con mucha más razón. Mire lo que sigue diciendo el don de profecía acerca de los antediluvianos. Los contemporáneos de Noé abusaron de los dones de Dios. Y se lo subrayé allí, mire, su modo de comer y de beber lo llevó a la glotonería y a la borrachera. Se olvidaron de Dios y se entregaron a toda clase de actos viles y abominables. Noten ustedes, los antediluvianos no nacieron borrachos. Fue el modo de comer y de beber que los llevó a la borrachera. El borracho que miramos tirado en la calle, ese borracho era un niño inocente. Un día se hizo borracho. Tal vez nunca supo que por el modo de comer y de beber llegó hasta allí. Hermanos y hermanas, cuán delicado es este asunto de
ser excedido uno en sus gustos, de excederse en sus gustos. Miren ustedes, llegaron a cometer actos viles y abominables. Cristo nuestro Salvador, página 167 a la 168, pero luego dice, en la actualidad, tanto hombres como mujeres se exceden tanto en la comida y en la bebida que terminan en glotonería y borrachera. No sé cuántos de ustedes se acuerdan de la hermana Rosa Chávez, cuando vino y nos presentó aquel tema. Decía el título, alcoholismo sin alcohol. Y ella allí se dedicó a presentarnos cómo nosotros los adventistas nos ponemos unas borracheras babilónicas, con esos desórdenes, con esas mezclas que hacemos a la hora de comer. Cómo aquí tenemos alcohol, cómo nos hemos hecho alcohólicos sin necesidad de que andemos comprando la botella. Les animo a que vean eso en el YouTube, ahí está, se llama Alcoholismo sin alcohol. Ahí en el canal de la Iglesia de Advenimiento busquen ese tema, alcoholismo sin alcohol, y van a ver cómo los va a hacer reflexionar eso. Y cuándo es que nosotros nos volvemos alcohólicos. Interesante. Oh, mis hermanos, dice que este pecado prevaleciente de la indulgencia del apetito pervertido inflamó las pasiones de los seres humanos en los días de Noé y los condujo a una corrupción generalizada. La violencia, dice, y el pecado alcanzaron hasta el cielo. Consejo sobre la salud, página 23. Oh, mis hermanos, no cabe duda que el comer y el beber tienen su influencia sobre nuestras pasiones. De manera que deberíamos ponerle atención a esto y sobre todo evitar, hermanos, el consumo de la carne y el azúcar. La carne nos hace insubordinados y el azúcar nos pone de mal humor, dice la mensajera del Señor, Elena White. Y no digamos el café, el té, las sodas y otras bebidas azucaradas, como también las comidas excitantes, bien condimentadas. Por eso es que en este ministerio, nosotros desde que el Señor nos dio el privilegio de aparecer en escena, nos dedicamos a promover la reforma pro salud para despertar conciencia en las personas. Y entre ustedes, algunos han despertado conciencia y gracias a Dios han hecho cambios muy, pero muy grandes. Otros les está costando. Pero hermanos, el mensaje de Dios para este tiempo es que su pueblo tenga salud. Que prospere su alma, pero que también tenga salud. Y este año vamos a promover mucho más la reforma pro salud. Porque, bueno, no quiero decirlo todavía, más adelantito se lo voy a decir. Un plan que tenemos, que estoy seguro que allí Dios nos va a dar el privilegio de ayudar a muchas personas. Mis hermanos, cuando nosotros miramos, miren, esa manera de reaccionar de la gente, cuando nosotros miramos esos comportamientos en los seres humanos, como lo que ocurrió allí en el Capitolio en Washington, ahí nosotros vemos, hermanos, los efectos de los apetitos pervertidos. Es más, las aerolíneas conectaron ese comportamiento con el consumo de licor. Pues al siguiente día, miren la noticia que sacaron. American Airlines no servirá alcohol en vuelos hacia y desde el área de Washington, D.C.
La medida se produce, dice, después de que la Asociación de Auxiliares de Vuelos Profesionales expresó su preocupación por incidentes recientes por motivos políticos a bordo de aviones. El martes por la noche, cuando todo el mundo iba para Washington a hacer la protesta, el martes por la noche, dice, partidarios del presidente Donald Trump se enfurecieron a gritos con otros pasajeros en el vuelo 1291, que partió desde el aeropuerto internacional Dallas Fort Worth y aterrizó en el aeropuerto internacional Dulles, en las afueras de Washington, D.C. Además, dice, se proyectó un logotipo de Trump 2020 en el techo y en las paredes de la cabina, y se produjeron gritos entre los pasajeros. Un asistente de vuelo intervino y le dijo a un pasajero en el pasillo que se sentara. Así que, mis hermanos, el alcohol tuvo su influencia en el comportamiento de algunos en la protesta. Pues si no hubieran estado algunos bajo efectos de eso, hubieran razonado de otra manera y se hubieran evitado los 5 muertos que se han reportado. Y vea lo que sigue diciéndonos el don profético. Satanás, dice, está cautivando al mundo mediante el uso del licor y el tabaco, el té y el café. La mente dada por Dios, que debiera mantenerse clara, se pervierte por el uso de los narcóticos. Qué bueno que las aerolíneas dijeron: no vamos a servir alcohol. Lástima que solo lo van a hacer por unos días mientras se apacigua todo. Después siguen emborrachando a la gente en los aviones. Pero por lo menos entendieron que esos comportamientos son por darle rienda suelta a los apetitos del comer y el beber. Ahora entienden ustedes por qué Cristo dijo: como en los días de Noé, que comían y bebían. Él se refería a esas bebidas que emborrachan. Él se refería a esos desórdenes que se causan cuando la gente se entrega a darle rienda suelta a los apetitos. Miren ustedes, dice que Satanás está cautivando al mundo mediante el uso del licor y el tabaco, el té y el café. La mente, dice, dada por Dios, que debiera mantenerse clara, se pervierte por el uso de los narcóticos. El cerebro, dice, queda incapacitado para discernir correctamente. Y el enemigo obtiene, ¿qué cosa? Control. Los hombres, dice, han vendido su razón a cambio de aquellas cosas que los enloquecen. No tienen idea de lo que es correcto. Sin embargo, la maldición del licor, dice, ha sido legalizada y causa estragos indecibles en las manos de los que se complacen en meterse en aquello que no solo arruina a la pobre víctima, sino también a toda su familia. La maldición del consumo de licor queda demostrada por los terribles asesinatos que ocurren. La intemperancia está muy difundida. Resulta difícil determinar en qué medida las drogas intoxicantes pervierten los sentidos de los hombres. Evangelismo, página 385. Ven, hermanos, por qué es necesario que como pueblo remanente levantemos el estandarte de la reforma pro salud. Ven, mis hermanos, cómo nosotros, por la gracia del Señor, estamos en este mundo para poder decirles todo lo que realmente los está llevando a estos comportamientos violentos que se manifiestan. Miren cómo la sierva del Señor nos exhorta, hermanos, a que hagamos esta reforma. Miren ustedes, dice: no debiera producirse entre nosotros como pueblo un reavivamiento de la obra de la temperancia. ¿Por qué no estamos realizando esfuerzos más definidos para oponernos al tráfico de licor que está arruinando las almas de los hombres y causando violencia y delitos de toda clase? Con la gran luz que Dios nos ha confiado, debiéramos encontrarnos al frente de toda reforma genuina. El empleo de licores estupefacientes está induciendo a los hombres a cometer los crímenes más horribles. Consejo sobre la salud, página 429. Sí, el empleo de licores está induciendo a los hombres a cometer los crímenes más horribles.
como los vistos la semana pasada en Washington y que han sido noticia de primera plana en el mundo. La hermana White sigue diciendo, cuando estos periódicos aparecen reportando las cosas, dice: en estos tiempos dicen que los diarios rebosan de horribles detalles, de borracheras repugnantes y crímenes terribles. Hay una tendencia, dice, a familiarizarse tanto con las condiciones existentes que perdemos de vista el significado de esas condiciones. La violencia está en la tierra. Se consumen más bebidas embriagantes que las que hasta aquí se han consumido alguna vez. Los periódicos están llenos de relatos del crimen resultante. Y sin embargo, a pesar de las muchas evidencias de la impiedad creciente, los hombres rara vez se detienen a considerar con seriedad el significado de estas cosas. Cuán importante es que los mensajeros de Dios llamen la atención a los estadistas, de los directores de los periódicos, de los hombres juiciosos de todas partes sobre el profundo significado de la embriaguez y de la violencia que actualmente llenan la tierra de desolación y muerte. Temperancia, página 223. Por eso, hermanos, cuán importante es atender las palabras de Gálatas 5, versículo 21. Vamos a leerlas. Gálatas 5, versículo 21. Vamos a leer desde el 19. Gálatas 5, 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los borrachos no irán al cielo, a menos que dejen la borrachera y se rindan a Jesucristo. Pero aquí el Señor está poniendo la lista de los que no van a heredar el reino de Dios. Y dentro de ellos están los que se ponen las borracheras. Mis hermanos, cuánto necesitamos decirle a ese hermano que sabemos que todavía tiene la debilidad por ahí con la bebida. Cuánto necesitamos decirle en el amor del Señor que rinda por completo su vida al Señor para que completamente venza ese vicio, porque de lo contrario no irá al cielo, dice la Biblia. ¿Cuánto necesitamos como iglesia, como ministerio, promover, mis hermanos, lo que conocemos relacionado a la reforma pro salud, para que más de alguno por ahí que tiene problemas con la bebida anhele ser liberado por el Señor Jesucristo? No irán al cielo, dice Pablo. Pero volviendo a la crisis política y al crimen que se perpetuó en Washington, hay una lección más que debemos sacar, hermanos, nosotros como pueblo remanente. No solo lo que ya mencioné, que eso es motivado por los desórdenes alimenticios, por darle rienda suelta a los apetitos que se manifiesta
en esas conductas violentas. No solamente, hermanos, debemos sacar esa lectura de lo que pasó allí, sino esta otra que la sierva del Señor Elena White dice que deberíamos de mirar en eso que pasó. Ella dice que vivimos en medio de una epidemia de crímenes frente a los cuales los pensadores y los temerosos de Dios por todas partes se sienten horrorizados. Y sí, nosotros hemos visto grandes líderes religiosos lamentando lo ocurrido y condenándolo. Bueno, epidemia de crímenes, dice la sierva del Señor, que es lo que vivimos en medio de nosotros hoy. Dice, describir la corrupción que prevalece está fuera del poder de la pluma humana. Cada día trae consigo nuevas revelaciones de luchas políticas, de cohechos y de fraudes. ¿Por qué se dieron los desórdenes en Washington? Por el supuesto fraude. Las luchas políticas. Cada día, dice la sierva del Señor, tenemos revelaciones de estas cosas porque las vemos también en otros países del mundo. Cada día, dice, trae consigo su porción de aflicciones para el corazón en materia de violencia y anarquía. Eso es lo que vimos. Anarquía. Dice, indiferencia para con los padecimientos humanos, brutalidades y alevosas muertes. Cada día, dice, confirma el aumento de la locura, los asesinatos y los suicidios. ¿Quién puede dudar de que los agentes de Satanás están trabajando entre los hombres con creciente actividad para perturbar y corromper la mente, manchar y destruir el cuerpo? ¿Quién puede dudar eso? ¿Quién puede dudarlo? Al menos nosotros no lo dudamos, que efectivamente quien ha estado detrás de todo eso es Satanás. Él ha trabajado con las mentes. Él ha inducido a las personas a darle rienda suelta a sus apetitos para luego reflejar una conducta semejante. Esto está en Servicio Cristiano, página 68. Pero sigue diciendo la sierva del Señor, el espíritu de anarquía está penetrando en todas las naciones. Nosotros, hermanos, aquí en Estados Unidos, pues todo el mundo se ha sorprendido de que eso ocurriera aquí. Siempre cuando pasaban las elecciones se enojaba el partido perdedor, pero terminaba aceptando finalmente. Pero nunca se había mirado esto. Por eso dicen crisis política sin precedentes. Pero este espíritu de anarquía, dice, está penetrando en todas las naciones. Es bien común verlo en diferentes países del mundo. Los disturbios, dice, que de vez en cuando excitan el horror del mundo, no son, dice, sino señales de los reprimidos fuegos de las pasiones y de la maldad, que una vez que escapen del dominio de las leyes, llenarán el mundo de miseria y desolación. ¿Qué es lo que debemos ver? Voy para atrás. Lo que debemos ver en esto, señales de los reprimidos fuegos de las pasiones y de la maldad, que una vez escapen del dominio de las leyes, llenarán el mundo de miseria y desolación. Hemos visto un anticipo. El cuadro, dice, del mundo antediluviano que pintó la inspiración representa con fiel veracidad la condición a la cual la sociedad moderna está llegando rápidamente. Ahora mismo, en el presente siglo, y en países que se llaman cristianos, como los Estados Unidos de América, se cometen, dice, diariamente crímenes tan negros y atroces como aquellos por los cuales los pecadores del antiguo mundo fueron destruidos. Y ahora póngale atención a lo que viene, porque aquí, hermanos, viene la lección todavía que va a tener que ver con nosotros y que debemos de sacar de esto que ha sucedido allí. Dice la sierva del Señor, en el contexto de todo lo que estamos hablando,
que el estado actual de las cosas muestra que tiempos de perturbación están por caer sobre nosotros. ¿Sobre quién, hermanos? Sobre nosotros. Tiempos de perturbación están por caer sobre nosotros. El estado de todo esto que estamos mirando. Satanás, dice, realiza desesperados esfuerzos por entrampar al mundo. En todas las ciudades, dice, sus agentes están organizando empeñosamente en partidos a aquellos que se oponen a la ley de Dios. Satanás los mete en el partido republicano, los mete en el partido demócrata, los mete en el partido liberal de cualquier país, en el partido conservador. Satanás, dice, sus agentes está organizando a la gente que se opone a la ley de Dios, metiéndola en partidos. Lo vuelvo a leer, en todas las ciudades, dice, sus agentes, ¿quién? El diablo, están organizando empeñosamente en partidos a aquellos que se oponen a la ley de Dios. ¿Por qué lo hace? Porque él sabe cómo está llevando su agenda, porque sabe que le queda poco tiempo. Dice, el gran engañador está tratando de introducir elementos de confusión y rebelión, y los hombres se están enardeciendo con un celo que no está de acuerdo con su conocimiento. Servicio Cristiano, página 78 a 69. Y luego dice, Satanás domina, dice, en extenso grado las masas del mundo. Y si no fuera por las leyes de la tierra, experimentaríamos mucho sufrimiento. Mucho sufrimiento. Ser semejantes a Jesús, página 173. Hermanos y hermanas, es por esto que tiempos de perturbación están por caer sobre nosotros. Al dominar Satanás las masas, es por esto que el espíritu de profecía dice que una crisis nos espera. Porque el espíritu de masa que se ha visto descontrolado en sus pasiones por partidos políticos, mis hermanos, ese espíritu de masa será usado por el enemigo contra el remanente fiel de Dios más adelante. Pues vean lo que sigue diciendo el don de profecía. Satanás, dice, está conduciendo todavía a los hombres para que luchen por el dominio de otras mentes, y todo este esfuerzo está encaminado a contrarrestar el así, dice el Señor. Cristo murió como víctima del espíritu de masa creado por el prejuicio religioso de su propia nación, y otros, dice, sufrirán en manera semejante. Alza tus ojos, página 38. Hermanos, en lo que nosotros hemos mirado, allí vemos el anticipo de cómo el enemigo utilizará esas masas en contra del pueblo de Dios. Aquí lo dice, Cristo murió como víctima del espíritu de masa creado por el prejuicio religioso de su propia nación, y otros, dice, van a sufrir en manera semejante. Y cuando esas masas se vuelvan contra el remanente, entonces se va a cumplir. Se va a cumplir aquellas palabras que Cristo le dijo a los discípulos y que están en Mateo capítulo 10, vamos para allá, versículos 17 y 18. Mateo capítulo 10, versos 17 y 18. Dice la palabra de Dios: y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mis hermanos, aunque estas palabras fueron dichas a los discípulos, también es para nosotros, el pueblo remanente que profesa guardar la santa ley de Dios.
Nosotros también, mis hermanos, pasaremos esta crisis de ser llevados ante autoridades. Jesús, como es de sincero con su pueblo. A veces cuando se anda buscando seguidores para una misión, casi siempre se presenta un panorama positivo. Pero Jesús dice a los discípulos muy sinceramente que lo que les espera no es fama ni fortuna, sino dificultades. Y eso, hermanos, también nos lo dice a nosotros. Si ustedes ven, sus advertencias comienzan desde el verso 16. En el verso 16 dice: he aquí que los envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. ¿Qué quiere decir el Señor con esto? Que estamos viviendo en un mundo tan lleno de maldad, donde nosotros tenemos que actuar como ovejas. ¿Y cómo es la oveja? La oveja es mansa, la oveja es pura, la oveja es inocente, la oveja es inofensiva. Así dice el Señor, deben ustedes andar en medio de lobos. Porque los lobos, ¿quiénes son? Los lobos, mis hermanos, son los adversarios del mensaje que nosotros predicamos. Los lobos son los adversarios de este mensaje, de la verdad presente, del evangelio eterno, del mensaje de los tres ángeles. Estos lobos, hermanos, como animales rapaces, estos no van a perdonar a sus víctimas. De tal manera, dice Jesús, que manéjense entre ellos con prudencia y sencillez. Una prudencia, dice el Señor, como la de ¿qué animal? Como la de la serpiente. Es decir, estén, dice el Señor, alertas y actúen con rapidez cuando se presenta la oportunidad. Fíjense bien, hermanos, que en esta expresión sean como la serpiente. Lo que el Señor está diciendo: anden con cautela. Anden con cautela. Y es interesante que nos dice que solo imitemos de la serpiente la prudencia o la cautela, pero no la astucia. Porque la astucia de la serpiente, esa ya sabemos nosotros que no es recomendable. Solo la prudencia, el hecho de ser alertas y actuar con rapidez. Más bien, dice el Señor, prudentes como la serpiente y sencillos e inofensivos e inocentes como la paloma. Tal como lo hizo Pablo, hermanos, tal como lo hizo Pablo cuando él le tocó predicar en el mundo de su tiempo, ese mundo perdido. Miren cómo él, dice la Escritura, que hizo el trabajo misionero. Vamos a 1 Corintios capítulo 9, versículos 19 al 23. Primera Corintios capítulo 9, versos 19 al 23. Dice Pablo: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles,
para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. ¿Qué les parece? Y luego el 23 dice, y esto lo hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Nosotros miramos, hermanos, aquí a un apóstol actuando de una manera muy prudente, actuando de una manera muy sencilla. Algunos han usado estos pasajes para decir que te puedes ir a meter a las discotecas para ganarte a los que están bailando allí. Otros han usado estos pasajes para decir que hasta puedes ir allá a los prostíbulos para ganarte a las prostitutas que están allí. Hay algunos que tuercen las escrituras para justificar el pecado. Cuando Pablo claramente dice, lo hago de esta y de esta manera, aunque yo no esté como ellos, ni estoy como ellos, pero me muevo entre ellos para ganármelos para Cristo. No está Pablo promoviendo el libertinaje, el que uno sea licencioso y ande por todas partes en lugares prohibidos. No tiene nada que ver eso. Hermanos y hermanas, Pablo nos muestra aquí cuán prudente se manejaba en medio de la gente. Pero su sencillez se veía, hermanos, en su humildad. Pues como judío de la secta farisea y doctor de la ley, podría haber hecho alarde de eso. Y sin embargo, todo eso lo hizo a un lado, dice, para ganar a Jesucristo. Mis hermanos, se convirtió Pablo en un ejemplo de humildad en esto. Pues mire lo que dice Filipenses capítulo 3, versículo 4 al 7. Filipenses capítulo 3, versículo 4 al 7. Dice, aunque yo también tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Así nosotros vemos a este siervo que muestra, hermanos, su sencillez, su humildad. Pero miren ustedes que aun cuando fue muy prudente y aun cuando nos ha dicho cómo él se manejaba entre la gente para ganárselos, y aun cuando fue muy humilde, miren ustedes, él de todas formas siempre, hermanos, experimentó en su cuerpo aquellas cosas que el Señor dijo a los discípulos que les vendrían. Nosotros vamos en algunos momentos a leer pasajes donde lo que Jesús dijo a los discípulos serán llevados ante los gobernantes, serán llevados ante las sinagogas. Nosotros vamos a mirar ahora, hermanos, cómo esto se cumplió en la vida de los apóstoles. Vamos al libro de Hechos, Hechos capítulo 4, versos 1 al 7. Hechos 4, versos 1 al 7. Y aquí la palabra dice que hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñaran al pueblo y anunciaran en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Y luego dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron.
y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndolos en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o con qué hombre o con qué nombre habéis hecho vosotros esto? ¿Qué es lo que ellos habían hecho? Ellos habían, en el nombre de Jesús de Nazaret, sanado a un cojo. Y aquel acontecimiento había sido noticia en Jerusalén. Interesante que diga que vinieron y los echaron a la cárcel, que les echaron mano y que estaban resentidos porque andaban enseñando al pueblo. ¿Por qué estaban resentidos de que ellos anduvieran enseñando al pueblo? Porque ellos, en su celo y en su envidia, pensaban que los únicos autorizados para enseñar al pueblo eran ellos. Somos nosotros los que tenemos la credencial que nos ha dado la iglesia. Somos nosotros los que salimos de la universidad del Sanedrín. Somos nosotros los eruditos. Somos nosotros los que la organización religiosa de este tiempo nos reconoce como los ministros, y nosotros somos los únicos que podemos enseñar. Ahora andan estos analfabetos enseñando. Ahora andan estos sin letras enseñando. Oh, dice que eso los ha resentido, los ha enojado de que ellos anden enseñando al pueblo y que todavía hayan hecho en el nombre del Señor esa gran maravilla de sanar a un cojo. Ah, mis hermanos, eso los ha llevado a cuestionarles con qué potestad hacen lo que hacen. Aquí nosotros miramos ya, hermanos, experimentando los discípulos en su propia carne lo que Jesús les dijo. Van a ser llevados ante los gobernantes, van a ser llevados ante las sinagogas. Y mire el versículo 18 del capítulo 5 ahora. Capítulo 5, versículo 18. Vamos a leer del 17. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Los apóstoles fueron echados a la cárcel, cumpliéndose al pie de la letra lo que Jesús les dijo: serán llevados ante los gobernantes. Ahora mire capítulo 12, verso 1 y 2, de aquí mismo de Hechos. ¿Qué hicieron con uno de los apóstoles? Dice: en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. ¿Cómo les llamaban a ellos? ¿Los hijos de qué? Del trueno. Interesante que la Escritura nos presenta que el primero de los discípulos que murió fue uno de los hijos del trueno, y que el último discípulo que falleció fue el otro de los hijos del trueno. Oh, hermanos, nosotros miramos acá que la espada blandió sobre el Hijo de Dios, blandió, hermanos, sobre este apóstol del Señor. Aquí nosotros vemos que la crisis ellos la tuvieron que experimentar de esta manera. Y Pablo no fue la excepción. Pablo fue también encarcelado, fue llevado ante reyes, ante gobernantes. ¿Quién de ustedes no se acuerda de aquel Félix, el gobernador Félix? Bueno, ¿qué les parece si miramos Hechos 1 al 12 para que miremos cuando compareció ante Festo, otra autoridad civil? Hechos 25, 1 al 12.
Dice, llegado pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después. Y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarlo en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenlo. Y deteniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días, venido a Cesarea, al siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuera traído Pablo. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. Alegando Pablo en su defensa, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo, ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Pablo dijo, ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió, a César has apelado, a César irás. Noten ustedes cómo está el discípulo, el apóstol, experimentando en su propia carne las palabras de Jesús. Serán llevados ante los gobernantes y ahí tendrán la oportunidad de testificar. Pablo dice, quiero ir hasta Roma y allí apelar ante el mismo César. ¿Y quién era el César de ese tiempo, hermanos? Nerón, uno de los hombres más sanguinarios que ha tenido Roma. Pues allá, dijo Pablo, quiero ir a comparecer. Bueno, nosotros podemos seguir viendo ejemplos, como por ejemplo cuando compareció ante el rey Agripa, cuando compareció ante el mismo César, el emperador romano, y así sucesivamente vemos, hermanos, cómo Pablo miraba cumplidas las palabras del Señor. Pero en medio de todo aquello que Pablo experimentaba, oh hermanos, Cristo estaba allí para sostenerlo. Pues vea lo que dice el libro de Hechos capítulo 18 ahora, versículos 5 y 6. Libro de Hechos capítulo 18, versículos 5 y 6. Dice, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando, estos les dijo, sacudiéndose los vestidos, les dijo, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio desde ahora me iré a los gentiles. Ahora noten los versículos 9 al 13, lo que va a pasar acá. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Hermanos, uno tiene que aprender a leer entre líneas. Pero cuando Jesús se aparece a Pablo y le dice, no temas, era porque Pablo tenía ¿qué cosa? Miedo. ¿Y a quién le tenía miedo Pablo? A su misma gente, a los judíos, sus mismos paisanos.
Esos hermanos estaban movidos por Satanás para hacerle la vida imposible al apóstol. Esos eran los principales opositores de su obra. Por eso dicen que los principales enemigos que se pueden levantar en contra de un hijo de Dios son a veces de la misma iglesia. Los mismos que se mueven allí en el pueblo, de ahí mismo surgen los opositores. Mis hermanos, nosotros miramos acá que la oposición lo llevó a Pablo a tener temor. Y Jesús se le tiene que aparecer para decirle: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo. Nadie va a poner la mano sobre ti para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿Y sabes cuál ciudad era? La ciudad corrupta de Corinto, donde estaba la adoración a la diosa Afrodita, la diosa del amor, y donde dice la historia que 1000 prostitutas por las noches ofrecían sus servicios en honor a la diosa Afrodita. Corinto era una ciudad portuaria donde los del norte y los del sur llegaban, y era una ciudad prácticamente, hermanos, donde prevalecía el vicio, prevalecía la licencia, es decir, el libertinaje. Pero miren ustedes, Jesús dice: yo tengo aquí pueblo para mí, así que habla y no calles. Mis hermanos, si Jesús no se aparece para darle estas palabras de ánimo a su apóstol, Corinto no hubiera habido iglesia. No hubiera habido iglesia cristiana, porque Pablo ya estaba, hermanos, con aquello de que esto está tan delicado que mejor voy a bajarle, mejor voy a manejarme de una manera aquí prudente y no voy a seguir, porque esto está terrible, la oposición. Y Cristo se aparece y le dice: no, hable y no calle. Yo estoy con usted. No voy a permitir que nadie le ponga la mano encima. Y entonces Pablo, hermanos, con ese ánimo, dice, se quedó 1 año y 6 meses allí, y surgió la iglesia de Corinto para la honra y la gloria del Señor. Mis hermanos, va a haber veces en que nosotros también, si estamos con el Señor nos va a decir: habla y no calles. Nosotros vemos, hermanos, cómo la misma gente de Pablo, sus mismos paisanos judíos, le hacían la vida imposible, lo acusaban de cosas que no eran. Quiero que regresemos al texto de Mateo 10, 17 y 18. Se lo pongo aquí en la pantalla, porque me gusta cómo esta versión de la Biblia lo dice. Jesús dijo: pero cuidado de los hombres, porque os entregarán a los tribunales y os azotarán en las sinagogas, y hasta seréis llevados delante de gobernadores y reyes por mi causa, como un testimonio a ellos y a los gentiles. Noten ustedes, dice que os entregarán a los tribunales y os azotarán en sus sinagogas. Aquí nosotros vemos, hermanos, persecución civil y religiosa. Aquí nosotros miramos que se habla de tribunales y de sinagogas. Mis hermanos, aquí se habla de gobernantes que empuñarán el poder contra los hijos de Dios. Cuando los gobiernos han apoyado a los fanáticos para ir en contra de los hijos de Dios, se ha producido tremendas crisis, y el Señor dice: eso les va a venir. Hermanos, eso es para nosotros también. A nosotros también, hermanos, nos espera esto. Los gobiernos se unirán con la iglesia para perseguirnos si elegimos mantenernos del lado de la justicia. Si mantenemos, hermanos, nuestra posición siempre del lado de la verdad. El Señor está diciendo aquí: los gobernadores y los reyes estarán contra ustedes, pero ustedes, dice, ahí tendrán la oportunidad de dar testimonio de mí. Ustedes allí van a predicar a esa gente
Oh, mis hermanos, la sierva del Señor comentando esto, ella dice que esta va a ser la crisis más grande por la cual vamos a pasar. Se los pongo acá. No está lejos el tiempo, dice, cuando se va a llevar al pueblo de Dios a dar su testimonio ante los gobernantes del mundo. Noten, nos van a llevar. No es que vamos nosotros a buscar, nos van a llevar. Y dice que no hay uno en 20 que comprenda con cuánta rapidez nos acercamos a la gran crisis de nuestra historia. Hermanos, esto de comparecer ante los gobernantes, ante las autoridades civiles y religiosas, esto la sierva del Señor lo pone como una gran crisis. Y dice que hoy no hay tiempo para la vanidad, para la frivolidad, para ocupar la mente en cosas sin importancia. Es decir, hermanos, estamos viviendo en un tiempo donde tenemos que prepararnos para esos días. Donde tenemos, hermanos, que de verdad asumir con mucha seriedad nuestra consagración al Señor. No hay tiempo, dice, para la vanidad. Oh, mis hermanos, este es un tiempo donde el cristiano debe de verdad decidir de una vez si se va a rendir a Jesucristo para hacer su voluntad y así ser salvo, o se va a entregar al Satanás para que lo use. Este es un tiempo, hermanos, donde la vanidad y la frivolidad, es decir, el no ser uno serio en las cosas del Señor, hermanos, eso ya no debe estar en nosotros. Ahora mire usted, ¿quiénes son los que nos van a llevar ante los gobernantes del mundo? Mire usted, los reyes, dice, los gobernadores y los grandes hombres van a oír de vosotros a través de los informes de aquellos que estén enemistados con vosotros, y vuestra fe y carácter serán desfigurados delante de ellos. Pero aquellos que son acusados falsamente tendrán la oportunidad de comparecer delante de sus acusadores para responder por sí mismos, y tendrán el privilegio de llevar la luz delante de aquellos que son llamados los grandes de la tierra. Y si habéis estudiado la Biblia, oiga esto, y si estáis listos para dar la respuesta a cada persona que pregunte de la esperanza que hay en vosotros con humildad y temor, vuestros enemigos no serán capaces de negar vuestra sabiduría. Nuestra elevada vocación, página 357. Dice que tendremos el privilegio de llevar la luz si hemos estudiado ¿qué cosa? La Biblia, hermanos. Cuando seamos llevados allí, si hemos estudiado la Biblia, tendremos el privilegio de dar a conocerle a esos gobernantes el mensaje de Dios. Si hemos estudiado la Biblia. Sigue diciendo, ahora dice, tenéis la oportunidad de alcanzar el mayor poder intelectual a través del estudio ¿de qué? De la palabra de Dios. Pero si sois indolentes y dejáis de cavar profundamente en las minas de la verdad, no estaréis preparados para la crisis que pronto os sobrevendrá. El que no le guste estudiar la Biblia, el que es haragán, flojo para leer la Biblia, que no le gusta, oh mi hermano, no va a estar preparado para la crisis que viene. Ojalá, dice, que comprendierais que cada momento es de oro. Si vivís de cada palabra que procede de la boca de Dios, no seréis encontrados desprevenidos. Así, mis hermanos, nosotros entonces somos exhortados a volver a la Biblia, a leer más la Biblia, a estudiarla. Si algo usted debería proponerse este año, es, hermano, estudiar más la Biblia. Mire, no haga usted otras cosas sin antes. Son cosas tan bonitas que uno extrae. A veces cositas sencillas. Miren, un día de estos yo dije, voy a estudiar la Biblia, y me posé allí un capítulo. Ay, me apareció aquella lista de nombres, hermanos.
Y yo dije, ay, ¿qué voy a aprender aquí esta lista de nombres que tengo que leer? Todos los que salieron con Esdras de Babilonia. Y tantos miles y esto y lo otro. Y yo me arrodillé y le dije, Señor, quiero aprender algo de esta lista. De esto que la gente a veces mejor le da vuelta a la página. Yo quiero, Señor, encontrar algo aquí que nunca había mirado y que edifique mi vida. Y después de haber orado empecé a leer la lista. No, hermanos, en medio de la lista me aparecieron unos versículos tan hermosos que yo sentía, qué bonito esto. Quedé tan alimentado esa mañana que yo dije, hombre, a veces en esta lista de nombres, ahí entreverados aparecen unos versículos hermosos y ahí está el mensaje de Dios para tu vida, hermano. Yo te animo a que te propongas todos los días estudiar la Biblia. La sierva del Señor dice, los que le estudien van a poder dar testimonio cuando vayan ante esos gobernantes. Hermanos, ¿y a dónde nos tocará testificar? Mire lo que dice la sierva del Señor. ¿No sabéis a dónde se os llamará para dar el testimonio de la verdad? Muchos tendrán que comparecer ante cortes legislativas. Algunos tendrán que comparecer ante los reyes y ante los eruditos de la tierra para dar cuenta de su fe. Así que usted es adventista del séptimo día, ¿sí? Así que usted cree en eso que le llama la verdad presente, ¿sí? A ver, explíqueme en qué consiste eso de la verdad presente. Usted es de los que anda predicando el mensaje de los tres ángeles, ¿sí? Explique eso, de qué se trata. Cuando usted ha estudiado la Biblia, hermano, hermana, el Señor va a poner aquellas palabras y usted lo va a explicar y se van a quedar con los ojos abiertos mirando la verdad. Dice, aquellos que posean únicamente una comprensión superficial de la verdad no serán capaces de exponer claramente las Escrituras y de dar una razón definida de su fe. Quedarán confundidos y no serán obreros que no necesitan ser avergonzados. Que nadie imagine que no tiene necesidad de estudiar porque no tiene que predicar desde el púlpito. ¿No sabéis qué puede requerir Dios de vosotros? Que nadie piense que no tiene que estudiar porque pues no es el pastor, no es el anciano, no es de los que predican en la iglesia. No, al contrario, hermanos y hermanas, tiene que estudiar porque le va a tocar dar cuenta de su fe ante estos grandes dignatarios terrenales, como el Señor lo está diciendo en su palabra. Hermanos, pero en medio de todo aquello, el Señor dice que vamos a ser respaldados por el Espíritu Santo. En medio de todo esto que dice el Señor que nos va a acontecer, hermanos, en medio de toda esta presión, en medio de toda esta crisis, tendremos el respaldo del Espíritu Santo. Pues mire lo que dice Él en Mateo 10, verso 19. Mateo 10, verso 19. Dice la Escritura, dice, mas cuando os entreguen, no os preocupéis de cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Y el 20 dice, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habita en vosotros. Mis hermanos, qué hermoso esto. No estaremos solos. El Espíritu Santo se va a encargar que todo aquello que leímos de la Biblia venga al pensamiento y fluya por la boca. Mire lo que dice la sierva del Señor. Los siervos de Cristo no deben preparar un discurso especial para presentarlo cuando sean llevados ante las autoridades por causa de su fe. Su preparación debe ser hecha día tras día, atesorando en el corazón las preciosas verdades de la palabra de Dios, alimentándose de las enseñanzas de Cristo y fortaleciendo su fe por medio de la oración. Entonces, dice, cuando sean llevados ante los tribunales, el Espíritu Santo les hará recordar precisamente las verdades que alcanzarán los corazones de los que vinieren para oír. Dios les traerá repentinamente a la memoria el conocimiento que obtuvieron por medio de un diligente escudriñamiento de las Escrituras. Precisamente, dice,
cuando lo necesiten, el Espíritu Santo lo va a dar. A veces hay hermanos que se preocupan porque dicen, yo no se me queda nada, ya no me acuerdo. Hermano, usted solo dedíquese a estudiar la Biblia todos los días. No se preocupe si ya no se acuerda, porque cuando sea necesario, el Espíritu Santo se lo va a recordar. Pero el Espíritu Santo solo va a recordar lo que usted haya estudiado. Lo que no haya estudiado no se lo va a recordar. Porque Cristo dijo claramente dijo Cristo que el Espíritu Santo va a recordar las cosas. Oh, mis hermanos, solamente estudiamos la Biblia. Si no podemos memorizarlas, cuando llegue ese momento, el Señor se va a encargar que vengan a la memoria. Hermanos, acordémonos cuando ese momento llegue y estemos ante un juez, ante un erudito, y un líder religioso, y nos está cuestionando. Hermanos, cuando llegue ese momento, acordémonos de aquella promesa que le hizo Dios a Moisés. Vamos a leerla aquí en el libro de Éxodo, capítulo 4, verso 12. Éxodo capítulo 4, versículo 12, dice la Escritura. Vamos a leer el 11 también. Mejor desde el 10. Dice, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió, ¿quién le dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Hermanos, esto es lo que tenemos nosotros que tener siempre claro, que el Señor nos va a enseñar lo que hayamos de hablar. Nuestro trabajo ahora es día por día estudiar la Biblia, escudriñar las Escrituras para nuestra edificación, para crecer espiritualmente, y luego se cumplirá esta promesa, que el Señor que nos dio la boca, el mismo Señor, hermanos, nos va a dar lo que tengamos que hablar. Así que tenemos que prepararnos para esos días. La mensajera del Señor dice, ahora debéis prepararos para el tiempo de prueba. Ahora debéis saber si vuestros pies están afirmados en la roca eterna. Debéis tener una experiencia individual y no depender de otros para vuestra luz. Cuando se os lleve a la prueba, ¿cómo sabréis que no estaréis solos sin un amigo terrenal a vuestro lado? ¿Seréis entonces capaces de comprender que Cristo es vuestro apoyo? ¿Seréis capaces de recordar la promesa, he aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo? ¿Habrá seres invisibles a vuestro alrededor, dedicados a lograr vuestra destrucción? Satanás y sus agentes procurarán de cualquier manera haceros vacilar de vuestra firmeza a Dios y su verdad. Pero si tenéis vuestros ojos limpios para percibir su gloria, no necesitáis preocuparos acerca de cómo testificaréis por su verdad. Hermanos y hermanas, y en todo este contexto, los jóvenes tienen un llamado especial. Y aquí se lo da la sierva del Señor. Jóvenes y señoritas, estáis creciendo hasta la plena estatura de hombres y mujeres en Cristo, para que cuando venga la crisis no podáis ser separados de la fuente de vuestra fortaleza. Si queremos permanecer firmes durante el tiempo de prueba, ahora en el tiempo de paz, debemos obtener una experiencia viva en las cosas de Dios. Noten, una experiencia viva en las cosas de Dios ahora en tiempos de paz. Ahora, dice, debemos aprender a comprender cuál es la profunda obra del Espíritu de Dios.
En todas las cosas Cristo debe ser nuestro todo. El alfa y el omega. El primero y el último. El principio y el fin. Nuestra elevada vocación, página 358. Hermanos y hermanas, jóvenes y señoritas, aquí somos exhortados a permanecer firmes en estos tiempos de paz para poder estar firmes en el tiempo de prueba. Debemos, dice, tener una experiencia viva de las cosas de Dios. Miren, hermanos, es bien fácil hoy en día uno consumir mucho tiempo mirando shows allí en la televisión con ese Netflix. Es bien fácil consumir mucho tiempo mirando shows allí también, hermanos, en las redes sociales, en los teléfonos inteligentes. Es bien fácil perderse allí horas y horas. Eso, hermanos, no nos va a preparar para nada para el tiempo final. Cuando llegue la crisis, eso no nos va a ayudar en nada. Oh, mi hermano, hermana, cuánto te animo en el nombre del Señor a que le digas a Jesús: hazme un buen mayordomo de tu tiempo. Que lo sepa administrar de tal manera que le dedique más tiempo al estudio de la Biblia que a las redes sociales y al Netflix. Mira, mi hermano, suma las horas o los minutos en el día que le dedicas a las redes sociales y luego suma los minutos o las horas que le dedicas a la Biblia y te va a dar vergüenza. Ay, hermanos, de verdad les digo, no nos engañemos. Busquemos, hermanos, pasar más tiempo con este libro. Es más, traigan este libro a la iglesia. Es bien raro ver jóvenes ahora con la Biblia. La tecnología, hermanos, es bueno usarla. Pero cuando se puede depender del libro, hermanos, hay que depender del libro. Maravilloso la palabra de Dios. Pero apartemos tiempo. No caigamos en el pecado de sumarle más minutos, más horas a las redes sociales y nada a la palabra. Aquí el llamado del Señor es a tener una experiencia viva en las cosas de Dios, aprender a comprender la profunda obra del Espíritu de Dios. Oh, mis hermanos, dice que Cristo debe ser nuestro todo. Cristo debe ser el alfa y la omega. Cristo debe ser el primero y el último, el principio y el fin en nuestra vida, mis hermanos. Solamente eso nos preparará para la crisis que nos espera. ¿Y cómo debemos enfrentar esta crisis? ¿Con miedo? No debemos enfrentarla con miedo. Mire cómo Jesús dice que la tenemos que enfrentar. Vamos a Mateo capítulo 5, versículo 11 al 12. Mateo capítulo 5, versículo 11 al 12. Dice el Señor: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Cómo, hermanos, debemos enfrentar la crisis? Aquí dice el Señor, de una manera que más bien dice, nos alegremos y nos gocemos con ellas. Porque entonces dice, cuando pasemos por la crisis, es cuando verdaderamente dice, seremos dichosos, seremos felices, seremos bienaventurados. Porque entonces dice, habremos sido prácticamente lo mismo que fue Abel, lo mismo, hermanos, que fue Esteban, lo mismo que fueron los profetas, los apóstoles. Hermanos,
entonces nosotros habremos experimentado lo mismo que ellos experimentaron. Y entonces dice el Señor, serán ustedes, dice, bienaventurados. De manera, mis hermanos, que es necesario que tengamos una relación tan íntima con el Señor que no nos dé miedo a lo que viene, que lo enfrentemos con seguridad. Miren, no sabemos si alguno de nosotros por la fe nos tocará morir. No sabemos. Pero una cosa sí sabemos, que si morimos, Dios lo va a permitir para que con nuestra muerte otros se salven. Como la sangre fue semilla en el tiempo de los mártires, como la sangre de los mártires fue semilla para que otros creyeran, si Dios así lo quiere, también va a permitir que nosotros, nuestra sangre se derrame y nuevamente será semilla para que otros se conviertan. Y si morimos, no crean ustedes que vamos a morir gritando ahí, no, no me maten, no. Tendremos una paz, una tranquilidad y enfrentaremos esa muerte con gozo para nuestro Señor. Como aquellos mártires que estaban parados en la estaca, amarrados, y llegaban a ponerle fuego por detrás. Diremos como los mártires, no, ponle fuego por delante, quiero ver cuando lo vas a encender. Porque no tendremos miedo. Porque Cristo, hermanos, está permitiendo que pasemos por eso con un propósito. El Señor dice, cuando estas cosas lleguen, dice, gócense, alégrense, no tengan miedo. Ustedes van a ser bienaventurados. Ustedes también, como los profetas, como los apóstoles que fueron perseguidos, ustedes también lo están siendo en ese momento. Pero hermanos, todo eso será para la gloria de nuestro Padre. De manera que, mire esta declaración que le pongo acá. ¿Cuál fue, dice, la fortaleza de los que en tiempos pasados padecieron persecución por causa de Cristo? Consistió en su unión con Dios, con el Espíritu Santo y con Cristo. En eso consistió, dice la fortaleza, que estaban unidos con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo. Dice que el vituperio y la persecución han separado a muchos de sus amigos terrenales, pero nunca del amor de Cristo. Nunca es tan amada, dice, de su Salvador el alma combatida por las tormentas de la prueba como cuando padece afrenta por la verdad. Yo le amaré y me manifestaré a él, dijo Cristo. Cuando el creyente se sienta en el banquillo de los acusados ante los tribunales terrenales por causa de la verdad, oh, miren quién va a estar a su lado. Cristo, dice, estará a su lado. Cuando se ve recluido en las paredes de una cárcel, Cristo se le manifiesta y le consuela con su amor. Cuando padece la muerte por causa de Cristo, el Señor le dice, podrán matar el cuerpo, pero no podrán dañar el alma. Confiad, yo he vencido al mundo. No temas, que yo estoy contigo. No desmayes, que yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Todas estas palabras, hermanos, las vamos a recibir como apoyo moral para que podamos ser animados. ¿No creen ustedes que son hermosas promesas estas? En Hechos de los Apóstoles, página 70, está esto. Bueno, pero para terminar, mientras seguimos viviendo como en los días de Noé y enfrentando en algún momento la crisis que nos espera, quisiera, hermanos, que ustedes se quedaran con una promesa hermosa, que cuando la lean, que salga de su boca un fuerte amén para nuestro Padre. Es la que se encuentra en el Salmo 125, versículo 1 y 2. Salmo 125, versículo 1 y 2. Dice la palabra: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve
sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Oh, mis hermanos, el monte de Sión, símbolo de estabilidad, símbolo de permanencia, algo que no se mueve, algo seguro. Así dice el Señor, ustedes van a estar seguros si confían siempre en Jehová. Ah, mis hermanos, como Jerusalén tiene montes alrededor. Esos montes de Jerusalén que le sirven como salvaguardia, que le sirven como murallas. Dice, como Jerusalén tiene montes alrededor, así Jehová, dice, está alrededor de su pueblo, desde ahora y hasta cuándo. Así que, hermanos, sigamos viviendo como en los días de Noé. Que llegue la crisis que nos espera, pero que nos encuentre confiando en Jehová. Si nos encuentra confiando en Jehová, Él estará a nuestro lado desde ahora y para siempre. Que Dios bendiga a su pueblo y que animado siga buscando la presencia de Dios en las Escrituras, se vuelva a la oración, se meta más con su Señor y así pueda estar preparado para dar cuenta de su fe. Que Dios bendiga a su pueblo. Así que vamos a pedirle al Señor en este momento que nos haga valientes. Amado Dios y Padre, de los tumultos, de las masas que se levantan y de las cuales el enemigo se aprovecha para causar zozobra y muerte, nosotros miramos, Padre, que hay todo un mal que se avecina también sobre nosotros como pueblo remanente. De manera que te pedimos que nos des mucha valentía, que nos ayudes para no tener miedo a la crisis y que la enfrentemos, Señor, con la espada de tu palabra. Que nos pongamos la armadura, que ahora más que nunca, Padre, esta armadura no la quitemos en ningún momento de nosotros. Te pedimos, Señor, que ante la crisis que viene, ante lo difícil que se está poniendo este mundo, oh Padre, lo que toque que pasemos, lo pasemos sostenidos por tu mano. Te rogamos, Señor, que nos hagas fuertes, que nos hagas valientes, que nos des mucho amor por ti, mucho amor por tu causa, de tal manera que estemos dispuestos a testificar donde sea y ante quien sea. Señor, te rogamos que tu Espíritu obre en nosotros, de manera que no tengamos cobardía, sino que, Señor, tomados de tu mano, estemos listos para lo que tú dispongas. Señor, te rogamos que mientras también llegan las crisis que van a aparecer, oh Señor, nos ayudes también a ser temperantes, a ser, Señor, cuidadosos con el comer y con el beber, y no caer, Padre, en los errores de los impíos, que dándole rienda suelta a eso, oh Padre, se descontrolan en su temperamento y carácter. Danos el privilegio, Señor, de poder poner por obra los principios de la reforma pro salud, y que siendo temperantes en el comer y el beber, oh Señor, podamos mostrar un carácter semejante al tuyo. Nos ponemos en tus manos, pedimos tu bendición y te rogamos que esta palabra no vuelva a ti vacía. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.